Hola chiquillas y chiquillos, vamos a realizar este ejercicio que tiene que ver con lo que hemos estado hablando en clases. Lo vamos a leer primero. Tenemos esta rueda de radio R mayúscula, como se ve ahí, de masa M mayúscula y momento de inercia I. Entonces esta rueda funciona como una polea en el fondo, ¿no? Es la misma idea y es una suerte de disco como tenemos ahí, donde está sujeto por este eje y puede girar. Bueno, se enrolla una cuerda, como dice también el enunciado, y a la cuerda se le conecta o se le amarra quizás una caja. Y la caja va descendiendo al parecer, y eso hace que gire por supuesto la rueda. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tratar de determinar es la aceleración angular de la rueda con la que gira, la aceleración del objeto M chico que está acá, ¿no? Y la tensión que hay en la cuerda. Partamos primero de la forma tradicional, ¿no? Pensaríamos para partir en la segunda ley de Newton, porque estamos hablando de fuerzas. Entonces, por ejemplo, para el caso de la rueda, que aquí la tengo ya dibujada, ahí está el centro, supongamos, hay una fuerza aquí, ¿cierto? Que es la fuerza de la cuerda, ¿no? La cuerda, asumimos que donde deja de estar en contacto con la rueda, entonces ahí se aplica la fuerza, por lo tanto tendríamos tensión. Pero además, por supuesto, no puede estar esta fuerza sola porque si no caería la rueda. Entonces, como está sujeta por un eje, como se ve ahí, bueno, ese eje tiene que proporcionar la fuerza que soporte a la rueda, ¿no? Porque ustedes saben ya que esta rueda, como tiene masa m grande, debe tener un peso, además. Y vamos a asumir que el peso actúa justo ahí en el medio, en el centro de masa, podríamos llamar, de la rueda. M por G. M mayúscula es la masa de la rueda. Y como les decía, el eje que está aquí, este suerte de fierro donde se monta la rueda, proporciona el soporte. Bueno, lo del soporte lo podemos interpretar siempre como una fuerza normal. En realidad uno es difícil estar seguro si la fuerza normal es exactamente para arriba o tiene alguna dirección. Depende de varias cosas, pero vamos a asumir que apunta para algún lado. Ahí, directamente hacia arriba para simplificar. Van a ver que no va a ser necesaria, por eso no pongo o no vamos a interesarnos tanto en qué pasa con la fuerza normal. Bueno, tenemos eso entonces y nuestro diagrama para la rueda y la ecuación correspondiente quedaría algo así. Rueda normal menos el peso menos la tensión. En las leyes de Newton, en la segunda ley de Newton, como la conocemos, no nos importa dónde se aplica la fuerza. Solo nos importan los signos, ¿no? Hacia dónde y en qué eje va. De ahí podemos determinar qué pasa con la aceleración, pero no nos importa si la fuerza no se aplica en el centro de masa, por ejemplo, ¿no? Por eso podemos sumar todas las fuerzas. Bueno, eso debería ser igual a la masa de la rueda por la aceleración de la rueda, ¿no? Pero veamos qué pasa con la rueda. Esta rueda puede girar, por supuesto, en su propio puesto, pero no se traslada para ninguna parte, ¿no? Está fija a este eje. Entonces solamente gira, pero no se mueve, no va moviéndose hacia otra posición. Por lo tanto, no va acelerando. Así que aquí debería ser 0. Y como ven, aquí yo dibujé el diagrama de forma que quedaran las fuerzas en un solo eje. El eje vertical sería en ese caso. En el caso de la otra masa, tendríamos, es más fácil, que estamos más acostumbrados, una fuerza para arriba, la tensión, y la fuerza para abajo, que es el peso. Entonces tendríamos la tensión, que es la misma de aquí arriba, ¿no? Acción y reacción, y m pequeño por g abajo. Y en ese caso, la segunda ley de Newton quedaría la tensión menos el peso de la caja, son solamente dos fuerzas, y esto debería ir bajando, ¿no? A medida que la rueda va girando, entonces esto va bajando. Por lo tanto, aquí deberíamos tener masa y alguna aceleración. Si nos fijamos en los signos, yo elegí para arriba como positivo, puse la tensión como positiva, pero esto va hacia abajo. Así que podemos agregarle un signo menos ahí a la aceleración. Ok, si tratamos de resolver esto, vamos a encontrarnos con un problema, porque fíjense, lo que nos dan es el radio,
la masa grande y el momento de inercia, ¿no? Podríamos calcularlo con esos dos valores. Si vemos las ecuaciones, tengo la masa, perfecto, la conocemos. G lo conocemos. Aquí abajo tengo la masa pequeña, también la conocemos, se supone, por eso se da arriba. Y G también, obviamente, lo conocemos. ¿Qué no conocemos? Lo que no conozcamos será, por supuesto, una incógnita. No conocemos ni la fuerza normal, ni la tensión. Ocupemos otro color. Ni la normal, ni la tensión, ni tampoco conocemos la aceleración. Entonces ustedes, si cuentan ahí, tenemos 3 incógnitas y tenemos 2 ecuaciones. Por lo tanto, no podemos resolver. Bueno, ahí es donde viene entonces, se nos viene a la mano ocupar la versión angular, si recuerdan, o la versión rotacional de la segunda ley, que tenía que ver con los torques, o la ecuación de torque, si la quieren llamar así, que decía, bueno, que la suma de los torques debe ser igual al momento de inercia de la caja o del sistema, del objeto que estemos estudiando, por su aceleración angular. Por supuesto, esto nos va a dar, al aplicarlo, una nueva ecuación y en este caso específico una tercera ecuación. Y ahí tendríamos entonces, si es que están relacionadas con las mismas incógnitas de arriba, tendríamos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, si quisiéramos resolverlo así. ¿Ya? Entonces, veamos. El torque, por supuesto, tendríamos que aplicárselo a la rueda, que es la que puede girar, ¿no? La caja no presenta eso, ya que se aplica la fuerza, suponemos ahí, justo en el centro de masa. Bueno, el torque, recuerden, es lo que llamamos el brazo de palanca, o un R, una distancia, desde donde se aplica la fuerza hasta un punto que nosotros elijamos, que en este caso lo más sensato será escoger el punto de rotación. Por la fuerza que se aplica, el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo entre ellos dos. Entonces, ahí, como yo les decía, y como hemos visto, este R depende del punto que nosotros escojamos. ¿Dónde escogemos ese punto? Donde queramos. Ese punto es arbitrario. Por ejemplo, yo incluso podríamos decir, porque se me ocurrió que voy a escoger este punto. Desde aquí voy a medir la distancia. Entonces, de aquí hasta, para ver los torques, tendríamos que medir de aquí hasta ese punto, tendríamos un R, y de aquí hasta ese otro punto y tendríamos otro R, ¿no? Y así podríamos calcular los torques. Pero eso no es muy sensato, porque ¿dónde vamos a escoger ese punto? Y además, si escogemos eso, vamos a seguir teniendo estas fuerzas que no conocemos, ¿no? La normal, por ejemplo. Entonces, lo más sensato en estos casos, cuando hay algo, una fuerza sobre todo que no conozcamos, es escoger el punto de rotación o el punto de referencia justo donde se aplica una de estas fuerzas. ¿Por qué? Simplemente porque, si se fijan, si yo quiero aplicar el torque con respecto de la fuerza normal, con respecto al punto O, este que llamamos O de origen, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, ¿cuál sería la distancia? Desde este punto hasta el punto de aplicación de la fuerza normal, espero que se fijen, es el mismo punto, por lo tanto sería 0, el R. Y ya no va a importar cuánto valga la fuerza entonces, porque va a ser 0. De esa forma, entonces, si nosotros escogemos el punto de rotación de manera inteligente, entonces podemos eliminar una de las fuerzas de la ecuación del torque, por lo menos. Entonces, es lo que vamos a hacer. Y es lo recomendable de hacer siempre que podamos. Entonces, vamos a escoger ese mismo punto respecto a O, al origen que pusimos ahí, que es el centro de la rueda. El torque, o la suma de los torques, si se fijan, va a ser, en primer lugar, estas dos no van a ser torque, ¿no? Entonces el torque de la normal, que es 0, más el torque del peso, pongámosle G, no existen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambos se aplican justo en el punto de rotación, que está a la vez el centro de masa. Entonces solo va a quedar el torque que genera la tensión, porque la tensión sí que se produce
no en el centro, sino que se produce acá. ¿A qué distancia? A una distancia r del punto de rotación. Entonces el torque va a ser R por la fuerza, que es la tensión, por, como ya sabemos, el seno del ángulo entre R, si lo dibujamos como vector, y la fuerza. Pero siendo esto una rueda, la fuerza se aplica justo en ese punto donde la cuerda deja de tener contacto con la rueda, y eso significa que aquí hay 90 grados. Así que seno del ángulo, el ángulo es 90, y eso sabemos que vale 1. Entonces fíjense, lo que ganamos con solo escogiendo el punto de rotación es que eso es 0 y que eso es 0. Y solo nos va a quedar entonces la fuerza, el torque, digo, producto de la tensión. Entonces suma de los torques es R por T. Fíjense qué fácil. Bueno, eso nos lleva entonces ahora a la segunda parte. Me refiero a la segunda parte de la ecuación. Tenemos los torques, que es uno solo, y al otro lado deberíamos tener I, entonces igual I por alfa. Entonces ya tendríamos esa situación. Fíjense en un detalle extra. Cuando pensamos en los torques hay que pensar en los signos, ¿cierto? Y ya hemos comentado que esta fuerza, si solo pensáramos en la fuerza de tensión, entonces la rueda giraría en sentido antihorario, según mi dibujo. Y antihorario significa positivo. Así que el torque sería positivo y la aceleración sería positiva también. Ok, ¿qué ganamos con esto? Como ya les dije, es que tenemos ahora tres ecuaciones. Y tenemos tres incógnitas también. Bueno, veamos, aquí está relacionada la tensión con las variables y aquí también. Pero tengo la aceleración lineal aquí. Esta es la aceleración de esta caja, que es la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado. Y acá tengo la aceleración angular de la rueda. ¿Están relacionadas de alguna manera? Por supuesto que sí, eso también lo sabemos. Además, la aceleración angular de la rueda, ¿cierto? La aceleración se relaciona con la tangencial, si se fijan, simplemente por la aceleración angular multiplicado por el radio de la rueda. Y resulta ser, si ustedes se fijan bien, que si la aceleración tangencial de la rueda corresponde a la aceleración que tiene la cuerda, ¿no? Porque la cuerda lo hace girar y esa le provoca la aceleración. Pero entonces si la rueda gira con aceleración tangencial del valor que tenemos acá, debe ser la misma aceleración que siente la caja. Por lo tanto, la aceleración que buscamos es la misma aceleración tangencial de la rueda a una distancia r del centro, ¿no? Ahí justo por la orilla. Así que ahora tenemos todas las ecuaciones relacionadas. Tratemos de escribirlas. Ojo con lo que queremos, ¿no? Queremos la aceleración angular, la podemos despejar. La aceleración del objeto, de la caja, que es como acabamos de decir, la aceleración tangencial de la rueda. Y por último, la tensión de la cuerda. Nadie nos pregunta por la normal, ¿cierto? Así que ¿para qué vamos a ocupar esa ecuación si no la necesitamos? Por lo tanto, quedémonos con las otras tres. Así que vamos a ocupar una ecuación, 2 y 3. Así que las vamos a escribir de nuevo. Tenemos tensión menos m por g, m pequeña, es m grande y m chico, ojo con eso. M por a. La otra ecuación va a ser RT igual momento de inercia por A. Y por último, tenemos que la aceleración A es igual a alfa por R. Entonces tenemos nuestras tres ecuaciones. Bueno, eso conforma un sistema de ecuaciones. Como ustedes ya han visto muchas veces, lo que tenemos que hacer es despejarlo, ¿ya? Para obtener las variables o las incógnitas que andamos buscando, ¿no? Que son, repito, aceleración angular, aceleración del objeto y la tensión. Y están las tres aquí. Así que partamos con la primera. Pongamos A, por lo menos para empezar a resolver, ¿no? Seguramente vamos a necesitar luego
volver atrás para hacer algún cálculo o por lo menos finiquitar el resultado. Entonces, si usamos la ecuación 2, por ejemplo, alfa debe ser el radio por la tensión dividido por el momento de inercia. Y el momento de inercia de un disco, en el fondo, esto es una rueda, es una suerte de disco, ¿no? También lo hemos visto en clases, así que bueno, ustedes pueden buscar después la expresión para el disco. Por ahora dejémoslo así, y lo que me interesa más es que vamos a necesitar la tensión para poder despejar esto, ¿ya? Así que dejemos eso por aquí mientras tanto. Ahí. Vamos a la B. O quizás sigamos resolviendo nada más. La B se pedía... la aceleración del objeto. Pongamos B. Ahí sí. Entonces ahora podemos ocupar otra de las ecuaciones. Por ejemplo, la 1. Y ahí podríamos escribir la M por A, por ejemplo. Ahí vamos a despejar. Es igual a M por G menos la tensión. Por supuesto que podemos despejar de aquí la aceleración, ¿no? Así que ahí tenemos una ecuación, pero vamos por parte. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, fíjense, tengo aceleración, pero la aceleración a la vez es esto. Entonces, podríamos tratar de despejar ese valor de ahí. Entonces me queda la masa por aceleración, pero la aceleración es alfa por R, ¿cierto? Está aquí a partir de la ecuación 3. Y eso debe ser igual a M por G menos la tensión. La idea es dejar, si vamos a calcular alguna de las aceleraciones, es que no aparezca otra de las incógnitas, ¿no? La tensión es otra incógnita, por lo tanto deberíamos tratar de eliminarla de la ecuación. O despejar, por ejemplo, la tensión, sin que quede alguna de las otras variables como parte de ella. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, fíjense, habíamos despejado alfa aquí arriba, ¿cierto? Así que podríamos reemplazar alfa aquí. Así que me va a quedar M por alfa. Y alfa es R por T dividido por I. Y aparte me queda un R. ¿Sí? Ojo con eso. Lo demás, dejémoslo igual por ahora. Mg menos T. Ahora tengo T en ambos lados, si se fijan. Y todas las demás incógnitas, o todos los demás términos que aparecen ahí, son conocidos. G, M, el radio, el momento de inercia. El momento de inercia está compuesto por la masa y el radio, ¿no? Entonces también es conocido. Solamente desconocemos aquí la tensión. Así que si logramos despejar, está todo bien. Y claramente vamos a hacer eso. Así que factoricemos por la tensión. Me va a quedar M R cuadrado partido por I, si se fijan, más R cuadrado más, y T lo paso para el otro lado, me queda más 1. Ahí factorizamos, y al otro lado solamente queda M por G. ¿Cuánto vale la tensión? Fácil ahora, ¿no? Ahora la podemos despejar aquí. Tensión es simplemente todo esto que está multiplicando, ¿cierto? Pasa al otro lado dividiendo. Lo voy a copiar ahí para que quede más equilibrado. M por G. Ahí tendríamos la tensión. ¿Conocemos estos valores? Claro, conocemos la masa, se supone. Estaba en el enunciado. No sabemos el número exacto, ¿no? Porque este es un problema simbólico. Pero si está en el enunciado, quiere decir que conocemos la masa. Conocemos la masa pequeña. Conocemos el radio, también está dado. G, obviamente, lo conocemos. I, el momento de inercia, también lo conocemos, ¿no? Basta con que miren alguna tabla de momentos de inercia para un disco, por ejemplo, y entonces podríamos colocar el valor ahí. Bueno, teniendo esto, el ejercicio está básicamente resuelto. Ahí. ¿Por qué? Porque teniendo la tensión, insisto, esto sería un valor ya que conocemos. Entonces ahora podemos volver atrás y podríamos calcular, por ejemplo, la aceleración angular. Porque ahí está la tensión, ¿no? Así que podríamos calcularlo y finalmente podríamos despejar la aceleración lineal, ya que conocemos la tensión. Así que el problema queda resuelto conociendo la tensión. Y aquí la tenemos.
Y ahí termina entonces el problema.